24 horas, con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. El COE Nacional evalúa como positivo el segundo fin de semana con toque de queda extendido. No obstante, advierte que hay sectores que mantienen el desorden. Además, se anunció que desde hoy queda prohibida la exportación de oxígeno medicinal producido en el Ecuador. Así lo resolvió el COE para garantizar el abastecimiento de oxígeno. El crecimiento exponencial de la demanda de oxígeno medicinal en el Ecuador por el aumento de la velocidad de contagios de COVID-19 hizo que el COE Nacional tome esta decisión, que la anunció este lunes. La decisión se toma por un pedido operativo de las gobernaciones y de las intendencias a nivel nacional. Al existir una demanda y un crecimiento en la demanda hasta de un 100% en el consumo nacional, pues es lógico que el COE Nacional tengamos que privilegiar la necesidad de los compatriotas ecuatorianos. El Ministerio de la Producción será el encargado de emitir un acuerdo ministerial con esta disposición, junto con la fijación de techos en el valor comercial de este producto. Porque este es un elemento fundamental para salvar vidas, así que es una decisión firme, sí, los 6 metros cúbicos no pueden pasar de $36.20, los 8 metros cúbicos con $48 y los 10 metros cúbicos con $60. Este fue el principal anuncio de las autoridades al evaluar como positivo el segundo fin de semana de confinamiento en el marco del decreto de excepción vigente. Todas las cifras bajaron excepto el número de libadores callejeros. En 28 días podremos tener 2 ciclos de 14 días para poder ir disminuyendo ya la cantidad de contagios a nivel país. Otro tema positivo fue la reducción de lista de espera para las unidades de cuidados intensivos en los hospitales del país, de 430 aproximadamente a 300 pacientes. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y el gobierno busca acelerar la vacunación correspondiente a los grupos de fase 1 antes de que termine su periodo. Sin embargo, se siguen registrando problemas. Según las autoridades, los inconvenientes se deben a que la ciudadanía se autoconvoca a los puntos de vacunación y eso genera caos. Este es el Colegio Benalcázar en el norte de Quito. Era uno de los puntos más grandes de vacunación y uno de los que más problemas registró. Este lunes fue deshabilitado, según el Ministerio de Salud, porque se estarían ubicando otras sedes que permitan brindar una mejor atención. Sin embargo, extraoficialmente conocimos que el cierre de este punto se debió a que al estar ubicado en una zona céntrica, decenas de personas se autoconvocaban en busca de una vacuna. Justamente la mañana de este lunes, el ministro de Salud, Camilo Salinas, dijo que los problemas se han dado principalmente por 2 motivos: noticias falsas y autoconvocatorias ciudadanas. Llegó una autoconvocatoria de profesionales y es lo que colapsó el sábado. Volvieron a convocar el domingo, en el mismo colegio Benalcázar, más profesionales, fisiatría, psicólogos, etcétera. Tuvimos que los 80 adultos mayores que estaban por segunda dosis programados para el día domingo, es decir, el día de ayer, sacar 250 dosis más de vacunas para poder atender a la autoconvocatoria. Si no atendíamos nosotros, quedábamos como gobierno ineficiente. Pese a todos los problemas, el gobierno busca acelerar la inoculación de las personas pertenecientes a la fase 1, pues quedan apenas 21 días para que cumplan con la promesa de inocular a 2 millones de personas. Teníamos una expectativa de vacunar 50.000 personas diarias, pues creo que vamos a llegar perfectamente a las 100.000 o más durante esta semana diarias. Sin embargo, las estrategias siguen fallando. Por ejemplo, el IES anunció que a partir de este lunes, los jubilados de más de 65 años podrían ingresar a la página vacunacion.ies.gov.es para verificar la fecha de su cita, pero la página no funciona. Y ahora el problema no es solo tener una cita. Quienes ya han recibido la primera dosis no saben cómo ni cuándo llegará la segunda. Quiero mencionar que la próxima dosis de la vacuna nosotros tenemos que acercarnos a buscar en cualquier brigada en donde nos puedan vacunar con la misma marca. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y claro, como lo dijimos, hoy el IES inició la vacunación a jubilados, pensionistas y afiliados de 65 años en adelante. Al momento, más de 200.000 personas han recibido las 2 dosis a nivel país.
El plan de vacunación contra el coronavirus continúa en el país y con él los problemas. Ausentismo, vacunados que no son de primera línea y que consiguen las dosis, aglomeraciones y desinformación. Según el gobierno, con apenas 110 puntos de los 10.000 ofrecidos para vacunar, a la fecha más de 1 millón de personas han recibido la vacuna contra el coronavirus. Pero si desglosamos esa cifra, el panorama no es tan prometedor. De ese 1 millón de personas vacunadas, apenas 242.687 han culminado su proceso de inoculación con ambas dosis. El secretario de Gabinete, Jorge Huátet, justifica los números. Lo que todos queremos es que existan las 2 dosis, pero hay que saber al mismo tiempo que usted necesita 21 días entre inoculación y otra. Y si usted hace un análisis de lo que pasa en otros países, esa inoculación va por encima de los 21 días. Para el epidemiólogo Marcelo Aguilar, la realidad es que la vacunación avanza sin una lógica, sin bases. Problemas. En el año 2017 el Ecuador ya tiene la peor cobertura de vacunación. Eso no se ha podido corregir, entonces llegamos con una debilidad estructural frente a las vacunas. El gobierno intenta cumplir con lo ofrecido y vacunar a 2 millones de personas hasta el 24 de mayo. Para eso, desde este lunes, los jubilados, pensionistas y afiliados mayores de 65 años del Seguro Social con cita podrán recibir la vacuna contra el coronavirus. 24 puntos se habilitaron, 2 de ellos están en Guayaquil. Solo en este punto, ubicado en el norte de Guayaquil, se aspira a vacunar a 500 personas al día, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ya hemos comunicado quiénes son los que están agendados. En el caso de que algún paciente no haya recibido ningún tipo de mensaje, lo que tiene que ingresar a una página que hemos puesto para poder hacer las consultas. Pero la falta de información sigue generando caos. ¿Pero usted se agendó? ¿Usted se registró antes? Pero nos han dicho siquiera los señores. Desde el 18 de marzo me dice, espere. Pero ese es un aviso del Ministerio de Salud. Del Ministerio de Salud, sí. Me dice que espere la llamada que me van a mandar. El resto de personas tienen que ir dentro de los diferentes puntos que ha dispuesto el Ministerio de Salud Pública y ellos son quienes coordinan su agendamiento. Joana Ramos, 24 horas. Y en Guayaquil se detecta el primer caso de la variante de Brasil y 2 casos de la variante andina. Eso además de más contagios ocasionados por la variante inglesa y algunas reinfecciones a causa de la variante de Nueva York. Todas estas mutaciones producen mayor agresividad en la enfermedad y alta tasa de mortalidad. Comunicación Ecuador. Fue el ministro de Salud, Camilo Salinas, quien encendió las alarmas. Me acaban de informar que hemos detectado una variante P1 en la ciudad de Guayaquil. Los análisis de vigilancia genómica realizados en el mes de abril registraron el primer caso de la variante originaria de Brasil que ha demostrado ser más contagiosa. ¿Qué significa? Que esta variante es mucho más peligrosa. Existen reportes que esta variante podría burlar el sistema inmunológico, tanto de los anticuerpos que ya usted tenía o, peor todavía, de los anticuerpos neutralizantes productos de una vacunación. Y ahí el por qué en el mundo se la califica como una variante de preocupación. Lo que tenemos en este momento es una población que está ante una nueva pandemia. El virus del año pasado infectaba una persona a otra persona. El virus actual está infectando a toda la familia. ¿Cuál es el otro punto? Las personas entre 20 y 50 años, la mayoría eran asintomáticas. Lo que tenemos ahora es que estas personas están en el hospital y es peor, están llegando a terapia intensiva. En su informe, el Centro de Investigaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo también menciona 7 casos de la variante inglesa y 2 de la variante andina. Estas variantes contagian más rápidamente. El estudio incluso habla del predominio de la variante de Nueva York que fue detectada a inicios de año. El 68% de las muestras de Guayaquil pertenecen a la variante de Nueva York. Tenemos reinfección, o sea, era un paciente que decía, oye, a mí ya me dio coronavirus hace 8 meses y de nuevo me da. ¿Y qué sucede? Ese paciente tuvo el coronavirus original y ahora tiene una variante de Nueva York. La variante de Nueva York reinfecta, no respeta el anticuerpo. Como todas estas variantes producen una mayor agresividad de la enfermedad, implican también una alta tasa de mortalidad. De ahí que desde la ciencia se insiste en la aplicación de las medidas de bioseguridad y en que el proceso de vacunación a nivel nacional tenga más agilidad. Luisa María Heredia, 24 horas. A pesar del toque de queda extendido que se efectúa desde hace 2 semanas en 16 provincias, los hospitales continúan trabajando al máximo y aún no se evidencia un alivio en el número de atenciones
Por ejemplo, en las casas de salud del Seguro Social, en Quito solo existen 21 camas de cuidados intensivos disponibles. Es la imagen frecuente en el hospital del IES Quito Sur. Decenas de ciudadanos esperan por información mientras sus seres queridos al interior de esta casa de salud libran una dura batalla contra el COVID-19. A diario, 200 personas con sintomatología respiratoria llegan al área de emergencia. De ellas, un 35% requiere hospitalización. Pero al momento, tanto las 465 camas de hospitalización como las 49 de cuidados intensivos están llenas. Refleja una emergencia que amanece con más de 40 pacientes en espera de una cama de hospitalización. La lista de espera de unidad de cuidados intensivos en este momento son de 80 pacientes. Entre semana, la atención por COVID-19 se mantiene al alza. Según Francisco Mora, coordinador de vigilancia epidemiológica del hospital, durante las últimas semanas ha aumentado la afluencia de personas entre los 20 y 30 años, además de núcleos familiares que llegan en busca de atención médica. En este punto estamos viendo que llegan familias enteras y que sale 1 o 2 miembros y los demás pues lastimosamente fallecen. A diario en esta casa de salud mueren en promedio 18 personas. Algo similar ocurre en el centro norte de la ciudad, en el hospital Carlos Andrade Marín, donde pierden la vida aproximadamente 7 pacientes al día. En lo que va hasta las 11 de la mañana tenemos lamentablemente 3 personas que ya perdieron la vida con la enfermedad. El fin de semana, de igual manera, 27 personas fallecieron en esta casa de salud. De las 386 camas de cuidados intensivos que existen en los hospitales del IES a nivel nacional, el 95% están ocupadas, es decir, solo quedan 21 disponibles. En los hospitales del Ministerio de Salud ocurre algo semejante. Un ejemplo de ello es el Hospital Eugenio Espejo, donde las 26 camas de cuidados intensivos destinadas a COVID están copadas. La sala de emergencia, que es por donde básicamente llegan los pacientes, en estas 2 semanas se ha visto totalmente abarrotada y con serios problemas ya en poder atender la demanda de pacientes que vienen desde la calle. Esto ocurre cuando en el país se registran 388.046 casos confirmados de COVID-19. De ellos, un 35% se concentra en la provincia de Pichincha. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Más noticias. A 11 días de la posesión de los nuevos legisladores se conocen detalles de cómo se realizará la sesión inaugural de instalación. Todos los asambleístas deberán asistir y para eso deberán presentar una prueba PCR de COVID negativa para participar en la sesión. El hemiciclo legislativo también se adaptó a los nuevos tiempos. Estos acrílicos se ubicaron para separar las curules que ocuparán los nuevos asambleístas. Las láminas también se instalaron en la mesa principal donde van las autoridades, miembros del CAL, además del secretario general y su equipo. Esta es una medida recomendada por el COE Nacional, pues este 14 de mayo los nuevos asambleístas deberán acudir a posesionarse de manera presencial. También será un kit de adicional donde estén lógicamente las mascarillas, pero también los visores para que haya una mayor protección de todos los asambleístas que asisten a la sesión inaugural. Habrá la opción para los asambleístas que no puedan estar presentes. Se instalará todos los equipos necesarios a fin de que puedan participar virtualmente. Y para eso, lógicamente, se han venido organizando, ya han venido preparándose, ya están haciendo sus registros de las huellas digitales y de los accesos a cada uno de sus curules. Para esta sesión inaugural solo asistirán los legisladores. Sus asesores no podrán estar presentes y habrá la acreditación para 22 medios de comunicación. El tiempo de la sesión dependerá del funcionamiento de los acuerdos legislativos para elegir a las autoridades y la integración de las 15 comisiones legislativas. Aunque una vez instalada la asamblea, tiene 5 días adicionales para llamar a las mesas y escoger a los miembros de las mismas. Sin embargo, sobre esto aún nada está dicho. Siguen los diálogos entre las bancadas legislativas y aún no hay un acuerdo en firme. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Nuevas voces se suman en apoyo a Fausto Murillo, quien fue destituido del Consejo de la Judicatura. Según el ex consejero Luis Hernández, los nombramientos hechos por el transitorio no pueden ser revisados por el organismo actual. Autoridades legítimas. El removido vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, insiste en que el Consejo de Participación Ciudadana ha cometido una ilegalidad.
y a través de este documento le solicitó a la Corte Constitucional que deje sin efecto la resolución con la que se lo removió de su cargo y que se declare además el incumplimiento del dictamen constitucional con el que se blindó las decisiones adoptadas por el organismo transitorio, presidido por Julio César Trujillo. Luis Hernández fue entonces uno de los consejeros. Él apoya la tesis de Fausto Murillo. Dice que si se quería removerlo de sus funciones, el camino era solo a través de un juicio político en el legislativo. Es totalmente ilegal, porque ellos no pueden destituir a ningún funcionario, no pueden. La única autorizada a hacerlo es la Asamblea Nacional a través de un juicio político. Una postura también compartida por Simón Espinosa de la Comisión Nacional Anticorrupción, quien en un reciente artículo escribe: el organismo nominador de dicho consejo halló que no había impedimento y por unanimidad lo eligió vocal principal del Consejo de la Judicatura por 6 años. Solo la Asamblea Nacional, previo juicio político, podía destituirlo. El jurista Eduardo Carmiñani va más allá. Cree que el tema de fondo no es el señor Murillo, señala. Él es apenas un globo de ensayo que hay que desinflar de inmediato para intentar abrir un boquete que permitiría que el Consejo de Participación, con cualquier pretexto, deje sin efecto todos los nombramientos hechos por el transitorio, procurador, fiscal general, superintendentes, etcétera, incluido el de la propia Corte Constitucional. Ellos no pueden revisar. Los únicos que podíamos revisar éramos los transitorios porque teníamos un mandato del pueblo ecuatoriano. Ellos tienen el mandato normal que les da la ley y la ley no les permite revisar. Repito, no les permite revisar. Hernández cree que en este caso ya no se trata de la destitución de Murillo, sino de lo que dice es una lucha por la legalidad. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Un fiscal de Guayaquil se abstuvo de acusar a un sujeto detenido con 139 kilos de cocaína por considerar que no forma parte de una estructura criminal. Dicho fiscal basó su dictamen en un informe pericial que además señala que el procesado sufre de trastornos mentales y es adicto a las drogas. Un caso controversial desde el inicio. Eddie Marcelo A. fue detenido en febrero pasado en Bastión Popular con 139 kilos de cocaína, lo equivalente a 2 sacos llenos de alcaloide. La policía le seguía la pista tras denuncias recibidas por habitantes del sector. El sujeto fue puesto a órdenes de la justicia tras su captura, pero el fiscal que atendió la flagrancia pidió para él arresto domiciliario, asegurando, entre otras cosas, que se trataba de un adicto crónico y que por su condición de salud no podía ir a prisión. La investigación pasó a manos del fiscal Eduardo Díaz, quien se abstuvo de acusarlo, basándose en un informe de antinarcóticos que detalla que el procesado no pertenece a ninguna estructura criminal, sino que el día del operativo fue contratado para cargar los sacos con droga, que ese día, dice, nada más pasaba por ahí. Y le piden que estive. En ese momento llega la policía, aparentemente salen de la escena más personas y únicamente queda el estibador contratado. Según la información que recibió el fiscal, el sobreseído se dedicaba al reciclaje, pero basta con revisar el sistema automático de trámite judicial SATYE para evidenciar que el supuesto reciclador tiene antecedentes penales. Fue investigado en 2017 por portar armas de fuego y en 2016 detenido por infracciones de tránsito. Además, tiene un RUC a su nombre para la venta al por menor de artículos para el hogar. Fue detenido en 2017 por porte de armas. Porte de armas, sí. Infracciones de tránsito. Sí. ¿Se entiende que un chambero tenga carro, que un chambero tenga antecedentes penales vinculados con armas? Hay varias características en esta situación. Primero, los antecedentes penales no pueden ser vinculados a una nueva investigación. Primero. Segundo, ningún antecedente guarda relación con tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Díaz insiste en que basó su abstención en informes. Entre ellos, además, el de un peritaje que señala que el sobreseído tiene una adicción crónica a las drogas y padece de trastornos mentales. El día del operativo, además, se decomisó un vehículo que la supuesta banda habría alquilado. Fue devuelto a la casa de alquiler, pero semanas después fue nuevamente vinculado en otro caso de narcotráfico. Ya será en la nueva investigación en otra fiscalía que tendrá que justificar nuevamente su proceder. Fiscalía defiende su tesis, pero lo cierto es que hoy, por el caso señalado, no hay ni un solo detenido. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
Seguimos aquí en 24 horas. Ya ha iniciado el toque de queda. Vamos a revisar cómo está el respeto a esta disposición en la capital. Freddy Paredes se encuentra en la avenida Naciones Unidas para contarnos qué ocurre a esta hora. Freddy, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Diana? Amigos televidentes, muy buenas noches. En efecto, nos encontramos en la avenida Naciones Unidas, que atraviesa una parte de Quito en sentido oriente-occidente. Como pueden apreciar, este es el panorama que se vive a esta hora, cuando han transcurrido ya 34 minutos de la restricción vehicular, conforme reza el decreto de excepción que rige en el país en 16 provincias desde el pasado 21 de abril. Hay aún circulación en la capital de la República. Debemos anotar que la mayoría de vehículos que se ve circular por aquí son taxis cooperados, taxis amarillos, vehículos que hacen entrega de diferentes encomiendas y comida a domicilio, y muy pocos transeúntes. Hemos visto contados transeúntes que aún se dirigen por esta arteria principal del centro norte de la capital hacia algún lugar. Es el panorama que se observa a esta hora. Las autoridades, al hacer una evaluación, las autoridades del COE Nacional, al hacer una evaluación este día lunes, han dicho que la capital de la República ha acogido de manera general, de forma muy aceptable, el decreto de excepción, restringiendo la movilidad tal como ordena el decreto de excepción. En todo caso, han lamentado la presencia de personas que liban en la calle, que es lo que ha aumentado con relación a la semana anterior. Es lo que ocurre a esta hora en el centro norte de la capital. Seguimos contigo, Milton, en los estudios. Amigos, muy buenas noches. Buenas noches, Freddy. Gracias por la información desde Quito. Vamos a ver qué pasa en Guayaquil. En el centro de la ciudad está Luisa María Heredia para contarnos. Hola, Luisa, ¿cómo se cumple la medida en este inicio de tercera semana? Hola Milton, amigos televidentes, muy buenas noches. En efecto, estamos en el centro de la ciudad. Hoy nos hemos trasladado nuevamente hasta acá, la avenida Machala, muy cerca de la intersección con la avenida 9 de octubre. Y a esta hora, son las 20 horas con 35 minutos, ustedes pueden observar el movimiento que hay. Hay circulación vehicular todavía, pero es realmente mucho más baja a las que hemos estado viendo en las últimas noches, en las últimas semanas, en cuanto al cumplimiento del toque de queda. Aquí está uno de los puntos de control en el que intervienen agentes de tránsito, policías, también algunos uniformados de las Fuerzas Armadas, y como todas las noches estamos viendo que ellos hacen su labor, y mayormente en esta ocasión nos topamos con conductores que tienen algún tipo de argumento, justificación para estar circulando a esta hora, bien sea que sean taxis o que son personas que están haciendo entregas o incluso personal de la primera línea, de los sectores estratégicos. Ellos pues muestran su documentación y ya con ello pues pueden seguir circulando, ¿no? También hay uno que otro conductor que lamentablemente está incumpliendo la medida, pero en menor proporción. En cuanto a los resultados que dejó este segundo confinamiento de fin de semana, la ATM nos ha proporcionado los datos. Entre las 8 de la noche del viernes 30 de abril y las 5 de la mañana de hoy, pues el lunes, hay 199 vehículos retenidos, remolcados y trasladados a los centros de retención vehicular, y 257 conductores a los que se les emitieron citaciones. La mayor parte de estas citaciones se generaron en los controles del sur de la ciudad, donde se ha registrado mayor incumplimiento de la medida. Es lo que les puedo reportar desde acá, desde el centro de la ciudad, donde hoy particularmente hay un menor flujo vehicular. Diana, tienes más noticias en estudios. Buenas noches. Buenas noches, Luisa María, gracias por tu reporte. Ahora vamos a seguir con nuestro segmento Por tu Salud junto al doctor Esteban Ortiz. Salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre un reciente trabajo que demuestra que la vacunación en mujeres embarazadas es segura y eficaz. En este estudio, en el cual participaron más de 35.691 mujeres de entre 16 a 54 años de edad, se identificaron como embarazadas. Ellas reportaron solo tener un pequeño dolor en el lugar de la inyección como único evento adverso que se notificó en la gran mayoría de estas personas. Estas mujeres embarazadas que recibieron la vacuna
para prevenir la COVID-19, presentaron en algunos casos un poco más raros dolor de cabeza, escalofrío y malestar general. Sin embargo, las mujeres embarazadas tuvieron menos síntomas que las no embarazadas. Es importante entender que en este estudio del B-Safe se encontró que la mortalidad neonatal de los niños que están cursando un embarazo pues no subió en las mujeres que recibieron vacuna, algo que es muy importante. Se vio en este estudio que el recibir una vacuna en etapas de embarazo definitivamente no tiene ningún evento secundario, un efecto secundario sobre el embarazo y tampoco aumenta el riesgo de abortos o de complicaciones postnatales. Es importante recalcar que una mujer que está embarazada, por otro lado, sí aumenta su riesgo de complicaciones si es que tiene COVID-19. Estas mujeres que recibieron la vacuna de ARN mensajero, la famosa vacuna de Pfizer o la de Moderna, pues lo que hicieron es demostrar que una vez que una mujer es inmunizada, puede definitivamente cursar su embarazo sin ningún problema. Y es más, está previniendo en este punto las complicaciones futuras que puede tener una mujer en etapas finales del embarazo. Una mujer embarazada con COVID tiene más riesgo de morir que una mujer embarazada que no tiene COVID. Por lo tanto, en este punto la recomendación que seguramente en esta semana saldrá es vacunen a todas las mujeres embarazadas. Es seguro para el niño y también es seguro durante la lactancia. Si usted está dando de lactar y nos pregunta, ¿puedo vacunarme? Definitivamente sí. La vacunación y la lactancia no tienen ninguna contraindicación. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud. Salud.